Profesor, buenas noches. Les soy Giancarlo Salazar. Mi grupo va a exponer el trabajo final. El trabajo consta en 9 fórmulas, el cual lo vamos a hacer con 9 funciones. Y también tenemos que elaborar un menú para llamar a esas fórmulas y poder trabajarlos. Para esto vamos a utilizar el import mat, ya que son funciones matemáticas. También vamos a utilizar el def para definir el nombre de las funciones a las cuales vamos a llamar. Return para retornar o devolver una función. Will true para ver si cumple las opciones. El if para comprobar múltiples condiciones. Else también se va a utilizar para ejecutar una instrucción cuando se cumple una condición. El float, ya que vamos a utilizar números que nos permite utilizar números positivos, negativos y con decimales. Y le doy pase a mi compañero Maita para que exponga la primera función. Buenas tardes, buenas noches, profesor. Voy a explicar sobre la fórmula. Hallamos la velocidad de la salida del vástago, que la fórmula es la velocidad es igual al caudal sobre el área. Para obtener el caudal nos tendría que dar el caudal de la bomba y para hallar el área, el diámetro del émbolo. Y ahí es donde vamos a menú y llamamos a la función, que es la opción uno, la velocidad del vástago. Y ahí es donde nos pide el caudal en litro por minuto, también el diámetro del émbolo, y ahí obtenemos la velocidad del vástago. Y la fórmula 2 nos pide hallar el volumen de una pirámide, que la fórmula es un tercio por el área de la base por la altura. Y hacemos la misma y vamos a opciones, llevamos a la opción 2 y comenzamos a hallar el volumen de una pirámide. Nos pide la longitud del lado, también nos pide la altura de la pirámide. Y también obtenemos la respuesta del volumen de una pirámide. Ahora hallamos el desplazamiento volumétrico, que la fórmula es caudal entre el RPM. Vamos al menú de opciones, llamamos a la opción 3 que es el desplazamiento volumétrico, y determinamos el desplazamiento volumétrico, pero nos pide el caudal en litros por minutos y el valor del RPM. Y obtenemos el desplazamiento volumétrico del sistema en centímetros cúbicos por revolución. Y doy pase a mi siguiente compañero. Ahora vamos con la fórmula número 4, el cual nos va a dar el promedio final de las notas de un curso, ¿no? Y para esto utilizamos las 4 notas. También vamos a utilizar la función remove para remover la nota mínima. Y simplemente hacemos una sumatoria y los dividimos entre el número de notas, ¿no? Entonces vamos a llamar a la función en el menú, es el número 4. 4 nos va a pedir las notas, cualquier nota, ¿no? Como ejemplo. En este caso son las notas tanto de las PC como de los laboratorios. Y al final nos va a dar un resultado del promedio final. ¿Correcto? Ya nos salió el resultado, quiere decir que esta función trabaja. Luego nos vamos a la quinta fórmula, que es presión en kilopascales. Primero vamos a la parte de arriba para ver la fórmula. Entonces, trabajamos con el área, el diámetro sobre 4, ¿no? Para hallar la presión. Llamamos a la fórmula, como ya hemos estado haciendo, ponemos los datos, unos datos como ejemplos. Y nos sale que la presión en kilopascales nos da un valor, bueno. Luego nos vamos a la sexta fórmula, que es eficiencia del filtro. Esto se utiliza para utilizar filtros. Nos vamos al ejemplo, que es la eficiencia menos 1/100. Entonces aplicamos, supongamos que tiene una eficiencia del 100, primero vamos a llamar una eficiencia del 100% y nos va a dar un resultado de 99%, ¿no? El cual cumple con la función. Le doy pase a mi compañero para que explique las siguientes fórmulas. Bueno, soy el alumno de la Cruz Olivo Rubén Fernando. Voy a explicar las tres últimas funciones. La función número 7 que nos pide hallar el tiempo de levante del bon de una excavadora. Para poder hallar el tiempo tenemos que utilizar la fórmula del tiempo igual al volumen sobre caudal. Bueno, antes de poder hallar tenemos que el caudal tenemos que convertirlo a centímetros cúbicos. Vamos a menú, colocamos
opción 7, donde nos piden que pongamos el diámetro en milímetros. Ponemos el diámetro. Ahora nos piden que pongamos el recorrido en milímetros y los litros por minuto caudal. Que vamos a tener el tiempo de levante del boom va a ser de 0,98 segundos. Ahora vamos a ir a la función 8 que nos piden hallar el voltaje de un circuito eléctrico. Para poder hallar el voltaje, la fórmula va a ser voltaje igual a la intensidad por la resistencia. Vamos a menú y llamamos a la función 8. Nos piden poner la intensidad del circuito, que es de 12, y la resistencia del circuito. Nos va a arrojar que el voltaje va a ser de 60 voltios. Ahora, la función número 9 nos pide que hallemos la potencia eléctrica, en donde la potencia va a ser igual al volumen, al, al voltaje por intensidad. Vamos a menú. En menú vamos a llamar la función 9. Ponemos el voltaje del circuito y la intensidad del circuito, en donde obtenemos que la potencia va a ser de 60 watts. Gracias.